Nos acompaña el abogado César Ipenza. Muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la entrevista y por acompañarnos en esta oportunidad. Em, César Ipenza es abogado especializado en Derecho Ambiental. Además, magíster en Espacios Protegidos de la Universidad Complutense de Madrid. También es docente universitario. E integra, ¿no?, el Observatorio de Minería Ilegal. Muy buenas tardes, César Ipenza. Muy buenas noches, muchísimas gracias por Disculpe, la muy buenas invitación. noches. Sí, y sí, lamentablemente creo que lamentablemente nuestras autoridades no entienden que este patrimonio cultural es una pieza fundamental de nuestra identidad y que nuevamente simplemente bajo el argumento de que se han realizado estudios profundos, que ya también en diversos medios han salido expertos como el decano del Colegio de Arqueólogos del país Arqueólogo. señalando que es inexacto, ¿no? Entonces, vemos que hay un proceso ya de reducción progresiva de los niveles de protección, no solo en el ámbito natural, sino también en el ámbito cultural. Y el caso de las líneas de Nazca es un elemento bastante lamentable que debería llamarnos la atención a todos los peruanos porque finalmente es patrimonio de nuestros ancestros y que no estamos sabiendo tutelar o garantizar su legado, ¿no? Sí, así es, ¿no? Justamente el decano del Colegio de Arqueólogos declaró al comercio que, por ejemplo, que cada año se vienen descubriendo nuevos geoglifos. Eh, es totalmente falso que no haya más hallazgos. El porcentaje total de sitios arqueológicos que están registrados y que se encuentran en la base de datos es apenas el 5% de lo real. El resto se encuentra, bueno, viene siendo destruido o aún no se investiga, ¿no? Entonces, es una mentira lo que ha dicho el ministro de Cultura, ¿no? Que el área que se está reduciendo no contempla, no contiene eh, estos restos arqueológicos, estos vestigios o estas marcas, ¿no?, de nuestros antepasados. Y piensa, ¿no? Entonces, esto es muy alarmante. Usted Sí, como... es más alarmante aún todavía porque semanas atrás, en una comisión descentralizada, en la Comisión de Energía y Minas, ya los mineros habían insistido, los mineros informales, digo, habían insistido en precisar, ¿no? Precisar entre comillas, porque lo que se buscaba era precisar. reducir, ¿no? La extensión de esto para facilitarles o viabilizarles sus actividades en esta zona. Y esto es lamentable sobre todo porque yo digo, el Ministerio de Cultura finalmente, ¿qué cultura protege o la de quién? ¿No? Su rol y su obligación como funcionarios y servidores es proteger este espacio y legarlo a las futuras generaciones. Además que el Estado peruano tiene obligaciones sobre este espacio, toda vez que es patrimonio de la humanidad. Recordemos que este tiene un reconocimiento de la UNESCO y nuevamente esperemos que también UNESCO se manifieste. Y más allá de eso, yo no sé qué tipo de peruanos tenemos que simplemente no les interesa nuestro patrimonio cultural, no les interesa el patrimonio natural, sino mantenerse en un poder fatuo de destrucción, de facilitar cualquier actividad. Y no importa los principios aquí, ni sentirse ni siquiera peruano, ¿no? Porque finalmente lo que interesa es simplemente amarrarse del puesto y mantenerse en el poder, ¿no? Que obviamente es temporal, ¿no? Y en esa línea, uno recuerda toda la labor increíble que realizó María Reich, ¿no? Esta alemana peruana que trabajó durante décadas en este espacio tratando de redescubrir nuestra historia, ¿no? Y nuevamente queda casi como un tema abandonado, no atendido, y lo peor de todo es ahora desprotegido por estas autoridades, ¿no? Yo espero que desde el Congreso de la República todavía tenemos algunos congresistas, ¿no? Y alguna otra autoridad decida y evidentemente inicie las acciones que correspondan por esa decisión que pone en vulnerabilidad nuestro patrimonio cultural en este caso. Sí, justamente usted cita una sesión descentralizada de la Comisión de Energías y Minas del Congreso.
en esta sesión participaron representantes de los mineros informales y ellos indicaron, ¿no? Cito, ¿no? Bueno, es necesario poner límites geográficos reales a las zonas declaradas intangibles, ¿no? Se refiere a las líneas de Nazca, ¿no? Y así los mineros artesanales, bueno, eso es lo que indica el representante de los mineros, puedan iniciar el proceso de formalización, ¿no? Entonces, esto ocurrió en marzo. Los mineros informales demandan que se debe reducir el área eh, de reserva para que ellos puedan explotar los recursos, o sea, sacar minerales, ¿no? Y el Ministerio de Educación les hace caso inmediatamente. O sea, esto es descabellado, ¿no? Entonces, ¿qué Ministerio de Cultura tenemos? Este es un Ministerio de Incultura, ¿no? Que no protege, ¿no? Nuestra memoria, el legado de los antiguos peruanos. Sí, bueno, uno se pone a pensar, ¿no? Y dice, bueno, estas son obras de nuestros ancestros. Es como violentar las tumbas o el trabajo de nuestros ancestros y dejarlos sin importarnos absolutamente nada, ¿no? Uno puede, de alguna manera, pretender justificar muchas veces a mineros que obviamente no tienen la capacidad de análisis ni conocen lo relevante de esto, pero este nivel de Ministerio de Cultura que tenemos que desprotege y que facilita el camino para su destrucción. Simplemente cada día ya hemos visto cómo, no solo desde el Ministerio de Cultura, sino por ejemplo el Ministerio de Energía y Minas, que ya hace 2 domingos había sacado una norma que hacía heredable el proceso de formalización y justamente el cuestionamiento social de no solamente de ambientalistas o de organizaciones de conservación, sino también de distintos gremios, de distintas ex autoridades del Ministerio de Energía y Minas, ha llevado a que el día de hoy se publique en el Diario Oficial del Peruano la derogación de esa disposición, ¿no?, del Ministerio de Energía y Minas que pretendía hacer el proceso de formalización o el reinfo heredable, ¿no? Nuevamente, en esa misma línea vemos lo que viene sucediendo y no será extraño seguramente si alguien investiga que las presiones o los pedidos de atención o de priorización de este tema que ha sido tan rápidamente atendido y nuevamente se ha dejado este espacio de nuestro patrimonio, de nuestro legado como peruanos, desprotegido gracias a quién, a esas autoridades del Ministerio de Cultura que no necesariamente protegen nuestra cultura, todo lo contrario, ¿no? Sí, este caso, esa situación donde los mineros informales se diferencian de los mineros ilegales porque no atentan contra las áreas reservadas ni los centros arqueológicos. Entonces, ¿cuál es la jugada? Entonces, hay que reducir las áreas protegidas para que ellos no sean considerados mineros ilegales. O sea, eso está ocurriendo en distintas partes de la misma Amazonía, ¿no? Se están reduciendo las áreas, las reservas naturales, y esto es una llamada de atención. No es posible, ¿no?, que ocurra, ¿no? Sobre todo bueno, con esa cultura tan emblemática, ¿no? Por parte del Perú, lo que más se conoce después tan importante como la Machu Picchu es la línea de Nazca, ¿no? Eh, en las producciones visuales, en todas partes siempre destacan las líneas de Nazca, ¿no? Entonces, esto es nuevamente preocupante, ¿no? Esto es, bueno, pues es descabellado, ¿no? Entonces creo que estamos, bueno, cada vez peor, ¿no? Con esta coalición, ¿no? Que no respeta ni a nuestros ancestros. Bueno, sí, pues uno lamentablemente dice, ¿no? Si hoy en día no les importa zurrarse la ley y flexibilizar todos para su conveniencia personal, menos se piensa en el legado histórico, en el legado como peruanos que tenemos y que debieran tutelar, que debieran garantizarnos, ¿no? Justamente medios como la BBC de Londres o Associated Press en los últimos años han venido publicando informes importantes, National Geographic también, el redescubrimiento de hace pocos años en las líneas de Palpa, ¿no? No se ha dado básicamente toda esa información, todo ese descubrimiento por la ausencia de recursos y la incapacidad de las autoridades que nos gobiernan como las mismas que hoy en día nos gobiernan en el país, ¿no? Entonces,
es muy fácil decir, no, no hay presencia, pero si ni siquiera han tenido la capacidad ni la dignidad de investigar o de, de desarrollar o buscar financiamiento para esto, simplemente la medida es muy facilista y también cómoda para evitar cualquier cuestionamiento y obviamente el cogobierno que tiene el Ejecutivo con el Congreso, y en este caso no será extraño que el ministro de Cultura haya recibido una llamada del Congreso y como no quieren tener ningún problema y quieren mantenerse, simplemente se someten y autorizan y facilitan esta lamentable toma de decisiones. ¿Que afecta a quién? Nos afecta a aquellos peruanos que amamos nuestra cultura, que amamos y nos sentimos orgullosos de ser peruanos y queremos que esto se mantenga en el tiempo y se legue a las futuras generaciones. Acá la conexión es directa, ¿no? De la comisión, de la Comisión del Congreso al Ministerio de Cultura. Los, y, bueno, usted ha mencionado, el año pasado, en julio, bueno, habían 2.000 mineros fallecidos, informales, que seguían declarando, ¿no? Bueno, esos mineros que estaban en el Reinfo, y se les llamó, ¿no? Oye, entonces, ¿quiénes están declarando? ¿Sus hijos, sus familiares? ¿Qué está sucediendo? ¿No se supone que cuando fallecen tienen que hacer nuevamente los trámites sus representantes? Bueno, esta es una autorización, es una inscripción, no es un derecho real, ¿no? No es una concesión. Y nuevamente se juega a darles el máximo, la máxima facilidades, porque ya sabemos lo que representa la minería informal y la ilegal en el país. No podemos dejar de olvidar que la Unidad de Inteligencia Financiera nos ha dicho que la minería ilegal hacia fines del año pasado movilizó más de 10.500 millones de dólares. Bueno, en este caso muchas de estas autoridades piensan que no, esto no importa, lo importante es darles viabilidad a estos señores. Y por otro lado, para mí sigue siendo una falsa ética social, ¿no? Porque seguramente el argumento de este tipo de autoridades dirán, no, es para darles trabajo a la gente, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué categoría de trabajo puede entrar en ello? Porque eso de ninguna manera se puede considerar trabajo. Operan en las peores condiciones, exponiendo su vida, ¿no? Y mínimamente el Estado tiene la obligación de tutelar el derecho a la vida, pero no, les da el camino tan fácil, ¿no? Y simplemente con la excusa del derecho al trabajo se sigue destruyendo no solo patrimonio ya natural, sino también patrimonio cultural, patrimonio de todos nosotros, y espero, más allá, porque se ve un silencio tremendo a nivel casi de las autoridades, ¿no? Esperemos que la comunidad internacional que conoce, admira, respeta estos espacios, haga sentir su voz de protesta o de comunicación a las autoridades peruanas por esta decisión que afecta nuevamente este patrimonio de todos nosotros. Sí, justamente el año pasado hubo reportes de investigaciones, descubrimientos de nuevos geoglifos gracias a la IA, ¿no? Gracias a un mapeo, la tecnología está ayudando a los descubrimientos, ¿no? Y no es posible que, bueno, todos tienen derecho a trabajar, pero tampoco se puede depredar, ¿no? Y esta es la pregunta que, bueno, siempre pienso, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a ser un país extractivista, ¿no? Tanto la gran minería como la minería informal y la minería ilegal están desgastando los recursos naturales, ¿no? Y qué bienestar entregan al país, ¿no? Porque al final de cuentas, nuestra naturaleza, en el planeta Tierra, nosotros debemos preservarlos, debemos cuidarlos para que las futuras generaciones no pasen mayores necesidades, ¿no? Entonces, hay una ausencia de esa visión. Es una constante, ¿no? Y nuevamente, mire, más allá de que si es mediano o grande o lo que fuera, creo que toca a todos, a cualquier actividad en nuestro país, porque necesitamos desarrollar las actividades económicas productivas o extractivas en general para el desarrollo, deben servir para el desarrollo y el beneficio de la sociedad, ¿no? Pero sobre todo deben cumplir mínimamente la ley y respetar la regla de oro, que el derecho de uno termina donde empieza el del otro, ¿no?
Y creo que aquí en estos casos no se respeta ningún tipo de derechos, no se respeta ni siquiera las reglas y las obligaciones ni sociales ni ambientales que tendrían que cumplir para poder desarrollar o ejercer una actividad. Y por otro lado, gran parte del desarrollo que tuvimos o el crecimiento del país se debió a las actividades económicas que han venido desarrollándose, pero estas deben cumplir mínimamente las obligaciones que les tocan. Sí, justamente en un programa anterior nosotros conversábamos eh, con Juan Carlos Ruiz Molleda acerca de un fallo del TC donde reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho, ¿no? Esta, esta visión es nueva, ¿no? En nuestro país y creo que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Porque la naturaleza también se debe respetar, porque nosotros como humanidad dependemos, o sea, no estamos viviendo así, o sea, sin nada, ¿no? O sea, vivimos, respiramos de la naturaleza y la naturaleza también necesita esa empatía, ¿no? De parte de nosotros, ¿no? Bueno, nuestra vida depende del bienestar de nuestra casa común. Y usualmente cuando hablamos del medio ambiente, la gente piensa que estamos hablando de algo distante. Es el espacio en el que vivimos y por el que respiramos y podemos disfrutar de agua limpia, de alimentos adecuados, ¿no? Entonces, por eso existen las reglas ambientales, no para proteger plantitas y animalitos como muchos piensan, sino es para proteger y garantizar nuestro derecho constitucional a gozar de un ambiente sano y equilibrado, ¿no? Y por otro lado, yo siempre digo, ¿no? Usualmente la gente quiere ponernos en una disyuntiva entre agua u oro, una discusión que para mí ha sido bastante superada, ¿no? Y por eso hablamos de desarrollo sostenible, donde el beneficio no solo debe ser económico, sino también social y ambiental, ¿no? Y para tomar una decisión tengo que ponderar los elementos social, ambiental y económico. No puedo tomar priorizando solo lo económico y obviamente cualquier actividad que no pondere eso genera impactos que luego tenemos que asumirlos nosotros, ¿no? Todos esos pasivos ambientales que tenemos en el país de más de 8.000, muchas veces no hay ni siquiera responsables a quién recurrir y el Estado, bueno, tiene que asumirlos, tiene que remediarlos con recursos públicos y creo que nuevamente no hemos aprendido de ello y las actividades ilegales, las actividades informales que no cumplen ninguna obligación en la práctica, simplemente destruyen, afectan y luego no hay quien los remedie, quien resuelva ese impacto de esas actividades mal llevadas. Entonces, hay que insistir de manera constante que el bienestar, la viabilidad de nuestra sociedad depende de la buena relación que tengamos con esta casa común. No podemos olvidar el COVID, que tuvo un origen zoonótico, ¿no? Por esa mala relación que tenemos entre hombre y naturaleza, por seguir destruyendo bosques donde los límites naturales para plagas o enfermedades se tumban cuando se destruye el bosque, ¿no? Ya diversos especialistas, el panel de expertos en materia de biodiversidad, hace algunos años nos ha dicho que solo la Amazonía podría desarrollar más de 1.200 nuevos virus, algunos peores que el COVID, si seguimos en ese camino a destruir las barreras naturales de control de estas enfermedades que están en la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que seguimos sin aprender y nuevamente lo que vemos cada día es una degradación, una destrucción, ya no solamente en la parte política, en nuestros gobernantes, sino también en espacios en el que vivimos, en nuestra casa común, y esto obviamente trae mayores afectaciones, mayor pobreza, mayor necesidad para cada uno, ¿no? Sí, y esta coalición que nos gobierna se ve en los hechos que la minería informal, la minería ilegal tiene bastante poder de decisión. Entonces, qué se puede hacer al respecto? Bueno, en principio yo digo, bueno, si nuestras autoridades están tomadas por las actividades ilegales, ¿no? Toca simplemente ejercer nuestra ciudadanía, ¿no? Estamos próximos a un año electoral donde vamos a tener que recibir ofertas, vamos a escuchar seguramente a muchos nuevos políticos o los mismos de siempre pidiendo nuestro voto, pues tendremos que recordarles todas las acciones que han hecho a favor de las actividades informales e ilegales. No podemos olvidar sus nombres y tendremos que señalarlos con nombre y apellido. Cada voto
cada respaldo, cada iniciativa que han planteado a favor de las actividades ilegales y también de la criminalidad, ¿no? Porque han derogado, han modificado la ley contra el crimen organizado, han modificado la ley de extinción de dominio, derogaron una norma que permitía a la policía destruir o incautar explosivos para la minería ilegal, entre otras tantas medidas. Entonces, nuevamente creo que cada uno de nosotros, ciudadanos de a pie, hay que recordarles esos votos, pero también hay que seguir exigiendo a través de todos los espacios posibles, a través de las redes de comunicación, ¿no? A estas autoridades que no nos están haciendo un favor, no están ahí sentados porque pagamos su sueldo con nuestro dinero, por tanto deberían regular en beneficio de todos nosotros y no de un grupo en particular y donde tienen intereses particulares. Sí, es muy preocupante. Ahora se está discutiendo la ley MAPE, ¿no? ¿Cómo cree que usted esta nueva ley donde contemple a los mineros informales se pueda sostener, ¿no? En el tiempo? Bueno, nuevamente, la ley MAPE ha sido presentada esta semana que pasó. El día martes va a haber una discusión ya en la Comisión de Energía y Minas del texto y se han inventado ahora una nueva categoría, ¿no? De minero tradicional que la traen de otro lado y ahora simplemente ya no hay solo minero pequeño o artesanal, sino también tradicional que le han cambiado el nombre porque querían meter minero ancestral, ¿no? Y nuevamente pretenden correr todo lo que ha venido sucediendo de esa impunidad, de que opera y mientras operas te tendrás formalizando, ¿no? Y mientras te formalizas podrás seguir haciendo todas las actividades con todo el impacto y no pasó nada. A eso nos quieren llevar nuevamente, ¿no? Entonces, nuevamente cambiará de nombre de la ley de formalización por la nueva ley MAPE, pero en la práctica es lo mismo, que solo está cambiando de nombre y que sigue y pretende perpetuar esta situación de impunidad. Sí, entonces los mineros informales o ilegales van a seguir haciendo daño y no van a ser sancionados, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy preocupante, ¿no? Muchas gracias, César Ipenza, por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias por tu tiempo. Esperamos conversar con usted más adelante. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Que esté muy bien. Igualmente.